El filósofo de hoy se llama Platón. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue, sin duda alguna, uno de los grandes filósofos del mundo clásico, del mundo antiguo. Nació en el año 427 a.C. y murió en el año 347 a.C. en Atenas. Como vemos, fue en plena guerra del Peloponeso cuando desarrolló su juventud y, por supuesto, vivió esa derrota de Atenas frente a Esparta y en la imposición por parte de los espartanos, el gobierno de los 30 tiranos y la posterior vuelta a la democracia, pero una democracia ya corrupta, que fue la que hizo que se condenara a muerte, se le acusara de corrupción a la juventud y se le condenara a muerte al maestro de Platón, es decir, Sócrates. Platón provenía de una familia de aristocracia, estaba predestinado a la política, pero evidentemente todo esto hecho le influyeron negativamente, de tal forma que desechó la idea de llegar a ser político y empezó a hacer filosofía. Y la base de su filosofía, evidentemente, fue su objetivo filosófico, su proyecto filosófico fue realmente buscar el estado ideal. Un estado ideal donde se basara en valores ideales, en justicias absolutas, en conceptos absolutos como conceptos del bien, y sobre todo que los gobernantes que llegaran a gobernar ese estado ideal fuesen personas justas, sabias, filósofos. Por ello, él propone su famosa teoría de las ideas, la idealización platónica, en la que nos habla de que como todo en este mundo es relativo, es personal, es particular, entonces tiene que haber otro mundo, otra realidad en la que tenemos que colocar todos esos conceptos absolutos que él decía que debe tener un gobernante para llegar a ser tan justo como poder gobernar un estado ideal. Por ello se habla siempre de la filosofía platónica como una filosofía dualista, ya sea un dualismo ontológico, es decir, desde el punto de vista de la realidad, de los mundos, el dualismo epistemológico, es decir, el conocimiento, los diferentes grados de conocimiento que ha de adquirir el gobernante para diferentes niveles de la realidad, un dualismo antropológico, es decir, la realidad del ser humano, cuerpo y alma, un dualismo político, es decir, el estado ideal y el estado imperfecto en la que él estaba viviendo, y por último, un dualismo ético, es decir, moral del sabio, del filósofo y moral del pueblo llano o del vulgo. Seguimos con la teoría de las ideas de Platón. Dentro de ese dualismo propuesto por Platón en su obra La República, vamos a hablar en primer lugar del dualismo ontológico, es decir, la división que hace Platón de la realidad. Platón dice que hay dos tipos de realidades. Una realidad basada en los sentidos, es decir, una realidad sensible que está formado por las cosas naturales o artificiales, las copias de ellas, las imágenes, las sombras, etc. Y una realidad llamada suprasensible. Es decir, una realidad está formado por las cosas perfectas, es decir, las ideas. Mientras las realidades, las cosas del mundo sensible son copias de las realidades del mundo suprasensible, a la vez en el mundo suprasensible habrá una realidad máxima que se llamará la idea de bien. A su vez, el mundo sensible se va a dividir en dos partes. Por un lado, tenemos las imágenes o sombras, y por otro lado tendremos las cosas, ya sean cosas naturales como un árbol, ya sean cosas artificiales como puede ser una mesa. Por otro lado,
en el mundo suprasensible también se puede dividir en dos partes. Platón tiene mucho respeto hacia las matemáticas, él era matemático, él era geómetra, y por supuesto las realidades matemáticas para él eran realidades tan absolutas, tan empíricamente demostrables, que lo colocaba en el mundo suprasensible. Pero lo colocaba en la parte del mundo suprasensible muy pegada al mundo sensible, porque era una realidad hecha por el hombre. Así las matemáticas estarían aquí. Y por último, al final de ese mundo suprasensible, el máximo nivel de la realidad, estarían pues las ideas. Las ideas como conceptos absolutos de las que nadie puede dudar, de las que no existen copias, de las que son perfectas y que nadie puede amoldarlas según su gusto, con lo cual el gobernante, cuando llegara a gobernar, esos conceptos los aplicaría de forma justa, porque digamos que no son subjetivas, no son opinables, son absolutas. A la vez que hace una división entre los dos mundos, sensible y suprasensible, de ahí el dualismo, también llevará a cabo una división desde el punto de vista del conocimiento para alcanzar estas diferentes realidades, a la que se llamará la teoría epistemológica, es decir, su dualismo epistemológico. Según Platón, el conocimiento que hace falta para llegar a conocer las cosas del mundo sensible se llamará doxa, una palabra griega que quiere decir opinión. Es decir, el conocimiento que me hace falta a mí para conocer las cosas del mundo sensible será una mera opinión. No será un conocimiento absoluto, no será un conocimiento universal, sino será mera opinión, mera subjetividad, dependiendo de cada sujeto. Mientras el conocimiento que hace falta para ver las cosas del mundo suprasensible, evidentemente se llamará epísteme o ciencia. Es decir, un conocimiento absoluto. A la vez, Platón nos dice que la herramienta que utiliza el ser humano para conocer realidades del mundo sensible o suprasensible serían los siguientes. Por ejemplo, para el mundo sensible, el conocimiento que hace falta, esa herramienta que utilizamos para ver las imágenes, aparte de los sentidos, evidentemente, sería pistis, es decir, conjetura. Mientras que el conocimiento que hace falta para ver las cosas, aparte de esos sentidos que hemos dicho, se llamará eicasía o eicasia, que lo podemos definir como aquellos conocimientos que nos hace falta para ver las cosas o la realidad de esa realidad del mundo sensible. Mientras que para conocer las matemáticas, la ciencia que nos hace falta para ver las matemáticas es una verdad deducida o deducción. Sabemos que las matemáticas es una ciencia de deducción, una ciencia deductiva que vamos deduciendo parte por parte hasta conocer lo general. Mientras que el conocimiento que nos hace falta para conocer las ideas, para conocer esos conceptos absolutos, se llamará verdad intuida o intuición. Es aquella verdad mediante la cual nosotros alcanzamos a ver las ideas, conocemos las ideas de forma intuitiva. Platón dice, en su teoría de las ideas, que el hombre, en un momento dado, su alma, ya ha estado en el mundo suprasensible, ya ha conocido esas ideas, pero ha caído preso dentro del cuerpo material y a través de la teoría de la reminiscencia irá conociendo poco a poco esas ideas, irá recordando, mejor dicho, esas ideas, esos conceptos absolutos que ya ha conocido anteriormente, para poder así alcanzar
el mundo de las ideas desde el punto de vista de conocimiento. Y así poder llegar a ser buen gobernante, poder llegar a ser sabio, poder alcanzar la máxima sabiduría, es decir, el filósofo.